Este espacio es presentado por Sandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué escuchas? ¿Qué cantas? ¿Qué escribís cuando el mundo te aplasta? ¿Qué pensás? 3 hechos políticos que no tienen mucha trascendencia, que no tienen mucha repercusión y que la dirigencia política, los líderes de los partidos, están o desconociendo, o minimizando, o subestimando. Pero son hechos políticos que van a tener incidencia, probablemente fuerte, en una campaña electoral y que va a obligar a los partidos políticos, a los sectores, a los dirigentes a pronunciarse. Son 3 iniciativas de consulta popular para ser sometidas a plebiscito en las elecciones de 2019. Falta mucho, sí, pero ya están en la calle, en algún caso recogiendo adhesiones importantes, en otros recién están por salir, pero al dispararse estos fenómenos luego tienen diversos ecos y apoyos inesperados. Sobre eso vamos a estar hablando al final del programa, pero tenemos mucho para compartir con ustedes en otra edición aquí de Claves Políticas. Bienvenidos, como todos los lunes, a NCTV, el canal de Nuevo Siglo. Arrancamos con estos temas. Hoy, en Claves Políticas, el Frente Amplio en una encrucijada política. Uno de los politólogos que conocen más la historia y el funcionamiento del Frente Amplio analiza en profundidad la interna del oficialismo, el impacto del caso Sendik, la sucesión de liderazgos, la competencia de listas y sectores, el Frente Amplio en el espejo político. Y además, la oposición busca ganar espacio en los debates del Parlamento, una compleja relación entre cooperación y competencia. Blancos, colorados, independientes y radicales de izquierda, entre encuentros y desencuentros. Hoy, en Claves Políticas, un curioso romance político de los años 70, retratado con nuevos testimonios. La relación compleja entre militantes del MLN y de las Fuerzas Armadas. Leonardo Abercorn presenta la nueva edición del libro que fue récord de ventas, Milicos y Tupas. Hoy, en Claves Políticas. No sé por dónde andarás. Hoy salí a buscar. Bueno, muy bien, estamos en el programa número 348 de Claves Políticas, el programa número 16 de la temporada, de la 9ª temporada en este año 2017. Le estamos dando la bienvenida a Óscar Botinelli, como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Nelson, estar aquí. Hemos estado ya en varias oportunidades contigo. Bueno, siempre reflexionando y vamos a hablar primero del Frente Amplio del gobierno, luego vamos a hablar de todos los partidos, de los distintos partidos de la oposición. La oposición nunca es una, ¿no? Hay una suma. Hay varias oposiciones. Hay varias oposiciones. Bueno, mira, el Frente Amplio y el gobierno son dos cosas. En primer lugar, de aquí a las elecciones, el primer problema del Frente Amplio es el gobierno. Y el gobierno no tiene claramente una idea fuerza en este periodo, como fue el Plan Ceibal, el tabaquismo en el primer gobierno Vázquez, como puede haber sido o fue, digamos, toda la agenda de derechos, aborto, matrimonio homosexual, igualdad del matrimonio, adopción por parejas homosexuales, fecundación asistida, marihuana, en el gobierno Mujica. Acá no se ve una idea fuerza de esa magnitud y es un gobierno relativamente débil de conducción respecto a su propia fuerza política. Más allá del tema de la mayoría parlamentaria, uno ve la tremenda dificultad para lograr consensos en el impulsar las líneas políticas fundamentales del gobierno. Ahí es interesante lo que decías. La mayoría parlamentaria es algo que perdió en los últimos meses, pero los problemas del gobierno vienen de antes. Vienen de antes, exacto. O sea que hay como una excusa. Digo, pasa un poco como con el caso Sendik, de muchas veces concentrar en el Frente Amplio, ahora después vamos a ir, ¿no? El Frente Amplio hablando de los problemas, gente desencantada por Sendik, en realidad hay otros problemas más de fondo. En el caso del gobierno tú decías, no hay una idea fuerza clara, pero además lo ves en sintonía con las preocupaciones de la gente.
Bueno, a ver, si bien todo indica que se va a llegar a las elecciones y ya se está en una situación económica relativamente positiva en función de lo que nos imaginamos hace un año y medio, claro, ¿no? Que teníamos la idea de que entramos en un tobogán. No hay tobogán, hay un crecimiento corto, pero hay, y sostenido, y seguramente el crecimiento va a ir subiendo. Los indicadores sociales, yo no digo los números, porque no me pude fijar un dato importante que es la población en edad de trabajar y sobre todo claro, el porcentaje de personas ocupadas sobre el total de personas en edad de trabajar, que es un dato más firme que el de desocupación. Y tampoco tengo muy claro los índices de subempleo, que no son fáciles de medir. Pero la percepción que hay, que transmite mucha gente que recorre el país y que recorre los barrios de Montevideo, es que hay un problema complicado de empleo, ¿no? Y entonces, por un lado, la situación económica, sus indicadores son positivos, pero por otro lado hay una dramatización en el caso del empleo, y eso puede llegar a complicar, ¿no? Ahí hay un problema también de comunicación política, no digo de comunicación de los medios, sino de comunicación. Es decir, la gente siente que la economía no anda muy bien y el gobierno es como decir, te voy a reflejar la cifra, mirá que estamos creciendo y los números nadie los discute y hay un crecimiento inédito, pero es como que eso también puede generar como malestar. Algo parecido puede pasar con el tema de rapiña. Miren que estamos bajando la cantidad de rapiñas y la gente igual se preocupa por seguridad. Bueno, veamos diferenciando. Primero, cuando el Uruguay sale de una inflación muy alta, cuando la calle toma el gobierno con inflación muy alta, y de ahí el gobierno de la calle, el de Sanguinetti, el comienzo Valle, es una caída permanente de la inflación, la gente no registraba que caía la inflación, decía, no, pero los precios siguen subiendo. Es decir, mientras haya rapiñas, la gente, eso es decir, hay menos, cuesta entenderlo, ¿no? Eso es un dato real. Las bajas de cosas negativas cuesta verlas mientras existan. Ahora, el tema es que hay mucha preocupación en la gente, donde no necesariamente seguridad es la única, es una importante, persistente, ya a esta altura casi crónica. Pero el tema de seguridad ya viene de hace 30 años, ¿no? Claro. Creciendo como preocupación. Pero ahora se ha instalado el problema del empleo, pero empieza a aparecer el tema vivienda. Es decir, Uruguay, el Frente Amplio, en los 10 años de los dos primeros gobiernos, manejó de manera muy lateral el tema de vivienda. En realidad la ayuda social se partió de esta base. Hay dos formas de medir la pobreza. Una, que es la nueva, la que impulsan los organismos internacionales, que es en función del ingreso de las personas. Otra, la más antigua, era las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, usted tiene una calle de barro o de pavimento. Hacinamiento, tiene un montón de factores. Cómo es no la solo casa. el ingreso económico. No, sí, cómo es la casa, el hábitat en general, claro, ¿no? Y eso, el Frente fue manejándose muy contento con que salía la gente de la pobreza porque tenía ingresos mayores y podía consumir más. Sí. Hubo algunas mejoras, sí, agua, luz en los asentamientos con unas tarifas privilegiadas, que permite a la gente poder tenerlo sin colgarse ilegalmente. Pero el entorno general de los asentamientos no solo no mejoró, sino que existe una idea que han aumentado la cantidad de personas que viven en asentamientos, o que algunos se han disminuido y aumentaron por otro lado. Entonces, ese es un problema que es estructural, que no se arregla, como la infraestructura en materia de carreteras y afines. Y cuando decís vivienda, también puede estar influyendo de repente el tema de alquileres altos para la relación de... Claro, el tema es el siguiente. A mí me da la impresión, sin ser especialista en el tema, pero por las reacciones, que no han dado bien el plan de vivienda social, porque ha habido exoneraciones impositivas como elemento central, que resulta que uno se encuentra un apartamentito de un metraje reducido, $250,000. Claro. En relación a los sueldos es absolutamente inalcanzable. Claro. Mañana, una pausa para pasar un anuncio. Este tema lo van a estar tratando mañana en Claves Políticas. Fabián Tiscornia con Rodrigo Cambón, con invitado
el director de la revista Propiedades, Villamide, van a estar hablando justamente de este tema. Claro, tema de lo que se llama vivienda social, que la gente lo confunde, ¿no? Porque muchas veces el tema de vivienda social está asociado a la vivienda económica. A la vivienda económica. No, esta es la vivienda sin impuestos que se está haciendo. Fuera de la zona costera. Pues. Bueno, fuera de la zona costera hacia el este, pero en Parque Rodó hay vivienda social. No, Parque Rodó se le dice ahora lo que antes era Barrio Palermo y una parte del Barrio Sur. Es decir, ahí hay una demanda. El tema de los alquileres está llevando a mucha gente, pero gente con buenos ingresos, a no poder independizarse. Incluso los créditos, muchas veces del banco hipotecario, las exigencias de sueldo llevaban a que la persona podía pagar, pero no en función de las exigencias del banco y le impedía acceder al crédito, ¿no? Si el tema vivienda parece como un tema estructural que estos años no se tocó. Y después ya vienen otro tipo de insatisfacciones donde seguramente el tema de la educación pública es uno constante, ¿no? Oscar, lo otro que tú mencionabas cuando hablabas de los problemas del gobierno vinieron antes de haber perdido el voto 50. Eso. Uno lo que ve es que hay una falta de conexión, más allá de que haya un intento con el nuevo presidente del Frente Amplio de tratar de hacer un acercamiento entre lo que es Poder Ejecutivo y Parlamento. Y que hay cosas que se demoran, planes que se demoran, cosas que se anuncian y que no se concretan. Bueno, yo te diría, primero, hablando de todo el sistema político, Uruguay es un país que las cosas las maneja siempre suavemente, sin apresuramiento. Ahora, el ritmo en que se mueven para aprobar las leyes es un ritmo de caracol, ¿no? Claro. La ley esta de partido político, hace un año que está sesionando la comisión, y es una cosa que puede ser resuelta en 90 días. ¿De financiamiento? ¿No? Sí, está yendo a temas mayores que el propio financiamiento, ¿no? Empezó con financiamiento, pero va para adelante, para atrás, meses que no pasa nada. Es decir, hay una lentitud en la producción legislativa, en un reunionismo extraordinario. Hoy los parlamentos en el mundo, sobre todo el mundo más evolucionado democráticamente, como el Uruguay, se reúnen muy pocas horas. Las sesiones no duran 8, 10, 16 horas como acá. Claro, hay un trabajo previo que llega a hay un trabajo previo y la oratoria se reduce. La oratoria se reduce, pero además se produce con mucha rapidez. Es decir, acá hay un problema general del sistema político. Luego, acá hay un problema estructural de este gobierno, que es que no formó un Consejo de Ministros que fuera representativo de la fuerza política y especialmente de la bancada parlamentaria. Dijeron, bueno, lo que se acordó del Consejo de Ministros ya tiene el respaldo parlamentario previo, que es lo esencial en un régimen semiparlamentario como el nuestro. A diferencia de lo que fue el primer gobierno de Vázquez, que sí lo tenía claramente. El primer gobierno fue claro y el segundo... el de gobierno Mujica también. Y el de gobierno Mujica también. No con la... Bueno, para empezar, el de Mujica fue matemática la distribución. Claro. A tantas bancas un ministro. Uno cuando ve acá, hay un politólogo brasileño que elaboró un índice de congruencia que si uno lo practica acá ve que es el gobierno que tiene más baja relación de sí, y eso que el sistema uruguayo es el menos presidencial de todos los que han comparado en ese estudio. Claro. ¿No? Que eran regímenes presidenciales que se lleva la congruencia legislativa. Acá es parlamentaria. Claro. Y parlamentario implica muchas más cosas que solamente aprobar las leyes, ¿no? Oscar, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con uno percibe que en el Frente Amplio, más allá de toda la estructura del Plenario Nacional, Congreso, tú lo conoces bien, lo has estudiado mucho, ha tenido muchas veces la mesa chica donde pocos dirigentes logran hacer acuerdos que aparentemente uno no lo percibe ahora. Pero a su vez, eso está generando desconformidad en lo que es la militancia y empieza a aparecer el fenómeno ese de los desilusionados, con distintos nombres que se le ponen, de algunos que ven la posibilidad de dejar de ser votante del Frente Amplio. No el tema de captar nuevos, sino gente que sí, vote. No, sin duda. Bueno, y después mucha gente dice, sí, hay gente que se quiere ir pero no sabe a dónde, pues la oposición no
no ofrece algo atractivo. Hablamos de eso luego de la pausa. Sí, cómo no. Estamos en Claves Políticas con Óscar Botinelli, director de Factum, aquí por NSTV, canal de Nuevo Siglo. Breve pausa y ya volvemos. ¿Qué escuchas? Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con Óscar Botinelli, director de Factum. Óscar, decíamos, tú decías, hasta la próxima elección, decías tú, el problema del frente es el gobierno, ¿no? Después empieza El tema electoral. otra campaña y es otra carrera. Pero en esta influye el gobierno. Ahora, lo que uno está viendo es que el Frente Amplio tiene propios problemas como partido, aparte de lo que sucede en el gobierno, y así lo transmiten los dirigentes. Y cuesta encontrar. Yo decía, en la historia del Frente Amplio ha habido, más allá de las instancias, una mesa chica. Mira, todo partido que funciona todo partido democrático tiene instancias muy grandes, tipo convenciones, congresos, asambleas, plenarios, pero en el funcionamiento normal, digamos, siempre termina en un vértice. Ese vértice puede ser de 3, de 4, de 5, de 7 y no más. El Frente Amplio tuvo eso que ahora le dicen mesa chica desde la fundación. Al principio uno diría, bueno, Sereñi, Arismendi, José Pedro Cardoso, Selmar Michelini, Juan Pablo Terra, en una instancia posterior era más o menos parecido, Batalla, Arismendi, Gargano, Héctor Lescano. Vázquez hacía las reuniones en su casa. Ocurre que siempre uno de los riesgos de estos vértices que empiezan con 4 y terminan con 16. Claro. No, hay que invitar además a fulano, mengano. Cuando llegó a 12 ya no funciona. Ya dejó, hay que armar otra. 16 es el anuncio que se termina y hay que formar otra. Y el tema es que al frente le está faltando esto desde hace largo tiempo. En el primer gobierno no hubo tanto problema porque en general con los que tenía que hablar Vázquez estaban sentados ahí. Mujica porque terminó muy reducido a un juego dual, binario, Danilo-Pepe, y ahora sí, claramente está faltando. Esas reuniones prácticamente no hay, cuesta hacerlas, no todos los interlocutores son claramente representativos de todo lo que se supone que representan, y eso le está creando al frente una gran dificultad. Tú decías al cerrar el bloque anterior los desencantados. De los desencantados, descreídos, enojados, hay toda una serie de catálogos. El tema básicamente fundamental es el siguiente. Hay desencantados por izquierda. Bueno, esos o se quedan en el Frente Amplio entre MPP, PVP, 1001, que está en un proceso de organización y de relanzamiento, entre Marcos Carámbula y Juan Castillo, que ha ideado mucho ese espacio, o se van a Unidad Popular. Eso es muy simple, muy claro. Del otro lado hay, por un lado, sectores de niveles bajos que están desconformes por muchas razones, donde puede estar la seguridad, la vivienda, el empleo, ¿no? Y que es el menos ideológico de todos y el más sensible a que pueda haber captaciones ajenas. En Montevideo parece claro que está trabajando Novi, que el MPP ha expresado, o dirigentes del MPP han expresado en distintos medios preocupación e incluso autocrítica por la falta de trabajo de ellos, la falta de recorrida. Pero luego tenemos el gran sector del medio, que es el que más ruido hace, digamos, que yo calculo que debe ser la mitad de los desencantados, algo así como cerca del 8% del total del electorado, estamos hablando de unas 200.000 personas, que se caracteriza por ser de sectores medio a medio altos, socioeconómicamente, sobre todo medio alto y altos culturalmente, frente amplistas de raíz, vale decir, o por la edad son de las primeras etapas, o por la edad son de jóvenes que se formaron en hogares de gente de la primera etapa. Claro. ¿No? Vienen con el sello. Vienen con el sello. No es como los que mencionaste antes de hogares sociales bajos, que en realidad hicieron una apuesta a ver cómo me va con este otro. Estos son los del CERN. Estos son los que tienen más descreimiento con el frente, yo diría, en dos grandes áreas. Una, todo lo que pasó en torno a ANCAP, SENDIC, como símbolo de muchas cosas. No decir solo eso, no. Sí. Eso
Eso fue el elemento referencial que... Pero la desconformidad es más amplia. Que la desconformidad es mucho más amplia. Mientras que hay que incluir el ver que en un frente amplio, que la gente militaba con un sentido casi religioso de la militancia, ve esta gente que en el frente amplio los que andan adentro están atrás de los cargos y a los codazos por los cargos. Claro. Dice, al diablo, esta es la crítica mayor que hacíamos a blancos y colorados y resulta que ahora acá pasa lo mismo. Esta es un área de disconformidad. Hay otra área de disconformidad de los sectores medios y acá económicamente medio altos, que tiene que ver con considerarse que es el sector más golpeado o menos beneficiado. Había toda una discusión. En principio yo creo que son menos beneficiados, pero no fueron golpeados, porque hubo todo un periodo que todo el mundo en general... Pudieron mejorar económicamente, pero sintieron de que esa mejora le arrebataron una parte demasiado grande. Sienten que se ha cercenado la actividad profesional, el pequeño y mediano empresario, el prestador de servicio, el comerciante, ha estado muy castigado, sobre todo es el que más cuestiona, decir, cómo cada vez que hay una gran inversión, todas las exoneraciones. Y a mí me caen hasta por el impuesto de puerta o la basura, ¿no? Entonces, esa es otra disconformidad. ¿Qué es lo que uno encuentra? Que este área de desconformidad tiene valores muy firmes en los aspectos llamados socioculturales, que lo diferencian de los partidos tradicionales. El tema de la laicidad, de la visión uruguaya, llamémosle, de la laicidad, es visión que muchos consideran que es extrema. Claro. Bueno, pero esa laicidad, de que no se puede tener ningún símbolo religioso en ninguna república, no se puso la palabra Dios, ¿no? Esa la tiene muy arraigada y defiende el aborto, el matrimonio homosexual, incluso la marihuana. Y ve que los partidos tradicionales, lo de Salto ha sido muy revelador porque parece otra vez como línea divisoria, donde se ve blancos y colorados. Dicen, qué barbaridad, cómo hace con la directora, y del otro lado diciendo, qué barbaridad, mira lo que fueron a decir al liceo. Es decir, otra vez la misma línea que apareció con la discusión de la Virgen, de la estatua de la Virgen en el Puerto del Buceo, que apareció con la ley del aborto, para situar dos casos, aparece en esto. Entonces, y ahí le pone una barrera. Ese sector es un sector que no se sienta a gusto en el frente, pero dar el paso de irse le va a costar más. Le va a costar. Y además le va a costar por esto, que no es nada menor, que es muy importante, y le va a costar porque tiene una visión muy peyorativa de los partidos tradicionales, que responde a esas cosas que se van adquiriendo y después no importa cuánto hay de razón o no. No, blanco y colorado no me gustan por esto o aquello. Y justamente muchas de las críticas que hace el propio Frente Amplio es decir, están haciendo lo mismo que yo rechazaba de los otros. Entonces, como rechazaba de los otros, no le permite al irse de acá ir para allá. Entonces, o sale una opción, que es la que anda buscando el Partido Independiente, cuando dice, vamos a crear un espacio socialdemócrata, y que bueno, ahí tiene que haber gente del vallismo, de wilsonista, frente amplista. Bueno, o se crea una cosa así, o esa gente va a quedar media sin otra opción que seguir votando el Frente Amplio. Lo otro, Óscar, es que Uruguay tiene tradicionalmente un voto en blanco bajo. Muy bajo. ¿No? Y no sé si este escenario puede llevar a... Es muy difícil saberlo ahora, ¿no? El tema es el siguiente. La elección se va a polarizar bastante. Cada vez que estamos a mitad de camino nos da un voto en blanco o ninguno, decir, no, yo voto a ninguno, alto. Cuando llegas a la elección, lo que tenemos es que va creciendo, pero en decimales, creció de 2,9 a 3,3. Ahora, digo, antes de pasar a los partidos de oposición y ver qué oferta tienen, ¿no? Hay un tema ahí que vos que mencionabas, decir, bueno, primero es, hasta llegar a la campaña electoral, es el tema del gobierno, que se come todo, después empieza la campaña y los candidatos. En la campaña hay distintos andariveles, ¿no? Daniel Martínez claramente ocupa, el intendente de Montevideo como potencial candidato, ocupa una zona de Partido Socialista, votante puede ser un Frente Libre Seleño. Todo el espacio del mujiquismo del Partido Comunista, la 711, se quedó sin una figura si Mujica no es candidato y con la caída de Sendic. Bueno, el tema es el siguiente. Del lado primero hay que esperar un dato no menor. ¿Qué va a hacer Astori? Se dice que va a definir en el 18. Bueno, que haga Astori o no, eso influye. Influye mucho. ¿Qué pasa con el Frente Libre Seleño? ¿Qué recomposición se hace?
porque ahora está medio Está en efervescencia ahí. de no funcionando mucho. Hay problemas de gente que se va de Asamblea Uruguay, del grupo propiamente de Astori. La Alianza Progresista prácticamente, de hecho, va camino a dos proyectos distintos, uno más formado por los postcomunistas y otro por los que están más en la idea de relanzar la democracia cristiana o formar algo más grande como la izquierda cristiana. Entonces, hay toda una efervescencia, incluso, bueno, está el nombre de Danilo Astori, del otro lado el nombre de Mujica, está el nombre de Daniel Martínez, pero después aparecen otros nombres, Carolina Cose, Mónica Xavier, Mario Vergara, ¿no? Que algunos de ellos corren más para vicepresidente, ¿no? Pero el tema es que cómo se va a combinar todo esto. A mí lo de Mujica me parece que él, salvo que le vaya mal en las encuestas y que se vea que en las encuestas y los contactos que tiene con la gente, Sí. salvo que vea que va camino a perder, a ese espacio le va a ser muy difícil prescindir de Mujica. Ya hubo algunos intentos de sustitución, no han andado mucho, pero además ya diría, no da el tiempo para que aparezca alguien para consolidar una figura. que sustituya plenamente a Mujica, pero no a nivel de las estructuras políticas, ¿no? Decir, bueno, este grupo, este está todo de acuerdo en Mujica. No, Con que la gente con el esté de electorado. acuerdo. Que claro, que el votante esté de acuerdo. Decir, ya que no estoy Mujica, dicen que fulano o fulana, lo voto. No, hay que ver si lo hace. Entonces, ahí hay un problema que a mí me lleva a pensar que salvo, yo digo que el Mujica va a decidir su candidatura en base a elementos biológicos. Bueno, para mí la clave biológica se llama encuesta, es decir, o probabilidades electorales. La biología va a jugar en contra de él si las probabilidades electorales son bajas. Ahora, cuanto más tiempo se pase, es más difícil de formar una figura ahí. Yo creo que va a ser muy difícil. Porque un candidato natural para ese espacio era Sendí. Bueno, sí, era por lo menos una probabilidad, que ya no se da, evidentemente. Entonces, la candidatura Mujica, la candidatura Daniel Martínez es una de las grandes probabilidades que tiene, más ver qué pasa con Astorio, con Mario Vergara, sí, claro, ocupándose. Oscar, yendo a las oposiciones, ¿no? Tú decías, ¿quién puede ser que capte votantes frentistas? Después está la pelea por los nuevos votantes, ¿no? Pero sí, digo, ¿cómo estás viendo? Digo, en la oposición aparece claramente el Partido Nacional como el enemigo sí, hablando en términos turfísticos. El tema es el siguiente. A ver, por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez desde la elección del 71, tenemos, o del 89, tenemos dudas de diseño de la arquitectura de la elección. ¿Quiénes van a ser los actores de la elección? Corren 6. Bueno, ¿van a llegar los 6? ¿O hay alianzas? El Partido Independiente está proponiendo una alianza, sobre todo muy explícitamente al vallismo, para formar el espacio socialdemócrata. Se habla de la posibilidad de, bueno, que al final el Partido de la Gente Nueva y el Partido Colorado puedan no fusionarse, formar una alianza, ¿no? Como se está haciendo en Chile ahora, en algún caso. Como hizo el Frente Amplio del otro lado. Claro, digamos, bueno, ¿no? como, sí, como empezó el Frente Amplio. Claro. Entonces no sabemos si la oposición, además de Partido Nacional, que claramente no entra en ninguna alianza, se siente demasiado fuerte, claro, si entra en una alianza es porque sintió que se había debilitado. No se sabe si además del Partido Nacional hay otro más, 2 más, 3 más. Y por supuesto Unidad Popular para el otro lado, ese no, obviamente no es sumado. Por lo pronto hoy el escenario, guste o no, a mucha gente no le gusta cuando uno dice esto, Uruguay está yendo a una elección bipartidista otra vez, como fue la del 2014. El Partido Nacional más el Frente Amplio sumaron el 79% de los votos, ¿no? Eso es mucho más de lo que hayan sumado los bipartidistas, claro, en España, por ejemplo, o en Alemania. Bueno, en Alemania todavía tenemos el 24 de elección, pero va camino a eso, ¿no? Entonces, el Partido Nacional se siente muy fuerte. Es realmente el gran competidor que tiene el Frente Amplio. Y dentro del Partido Nacional, ¿te parece que bueno, falta mucho, ¿no? Pero digo, con el escenario de hoy. Bueno, hoy sin duda, con los datos de hoy, datos no digo solo encuestas, lo que uno ve, etcétera, parece un dato de la realidad la candidatura de la calle Pou. Naturalmente es muy importante para refrescar al Partido Nacional los esfuerzos que están haciendo tanto Larrañaga como Verónica Alonso
de cubrir otros espacios que no cubre todos hacia adelante, que no cubre la calle Pou. Y luego, claro, tienen dos desafíos. El primer desafío es que si la calle Pou gana la interna, que sería lo que dan hoy las cifras, que todos esos que se nuclean después digan, bueno, el candidato es este, que es el que no nos gusta, lo votemos igual. Hay que ir alineado. Ahí depende cómo sea toda la arquitectura. Y el segundo gran desafío es romper un maleficio que tiene el candidato opositor. Perdón, opositor no, el candidato tradicional. Valle, la calle Herrera y la calle Pou tuvieron menos votos en el balotaje que la suma Partido Nacional y Partido Colorado en la elección precedente. Es decir, siempre hay fugas, claro, de blancos. Incluso Valle ganando. Valle ganando, pero Partido Nacional y Partido Colorado sumaban 55% y Valle saca el 52%. Claro. Lo mismo le pasó a la calle Herrera perdiendo y a la calle Pou también perdiendo. El tema es... El desafío de mantener el desafío electorado es que quede todo pegado, que no haya fisuras, que hasta ahora están exhibiendo los partidos tradicionales cuando se suman, ¿no? Entonces, y que además es difícil porque llegan compitiendo, no es como en el caso del Frente Amplio que llega con una competencia interna pero dentro. Bueno, todos tienen el desafío, el mecanismo de las internas genera... que es una cosa que hay que saber jugar con mucho refinamiento, que es una competencia para ganar al otro a sabiendas de que una vez que gana tiene que contar con el otro. Claro. Entonces tiene que marcar los límites de la disidencia. Los partidos tradicionales, el Partido Nacional en particular, tiene tres problemas. El primero es en la interna, para que no se desfibre el partido. El segundo, ir cómodo hacia el balotaje, pero sin herir al Partido Colorado, ni al Partido Independiente, ni al Partido de la Gente, y luego en el balotaje solidificarlo, ¿no? Es toda una ingeniería que hay que ver quién trabaja, se va a ver quién trabaja mejor en ese esquema también. Bueno, eso se verá, porque estos 2 años van a ser muy importantes en esa elaboración. Y en profesionalizar la estrategia. Sí, pero sobre todo hay un tema básico para todos. Yo creo que hoy es uno de los momentos, o el momento más alto desde la restauración democrática de pérdida de sintonía de las dirigencias políticas con el conjunto de la sociedad. Y ahí está la clave. Ahí está la clave es política. Bueno. Ahí está la clave. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, vamos a estar ti, convocándote en otra instancia para seguir hablando de esos temas. Con gusto. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más claves políticas.